La mañana de este viernes, alrededor de las 6, fue registrado una de las viviendas, de Lula da Silva, el expresidente del Brasil. Llegaron 200 policías con 30 agentes que estaban investigando una serie de cosas. Todo está relacionado con el escándalo de Petrobras, con la operación Lava Jato, una operación que empezó en el año 2014 y que tiene que ver con el desvío a través de una red de sobornos de 3.200 millones de dólares en la petrolera brasileña Petrobras. Se calcula que gran parte de este dinero pudo haber ido a parar a algunos partidos políticos, como el Partido de los Trabajadores, el de la presidenta Dilma Rousseff, y el partido político también de Lula. Hay dos personas que están declarando, han llegado a arreglos con la justicia: Alberto Youssef, un hombre que es experto en cuestiones tributarias, y Paulo Roberto Costa, quien fuera un directivo de Petrobras, y ha habido muchas personas detenidas, entre otras Joao Santana, recientemente, quien fuera el cerebro de las campañas de Dilma Rousseff y de la campaña a la reelección de Lula. Pues en las investigadores consideran que una de las viviendas de Lula da Silva fue reformada, fue mejorada por un dinero que puede haber ido a parar allá a través de un soborno relacionado con la firma Odebrecht, la constructora Odebrecht. Y por esa razón esta mañana unos agentes llevaron a Lula da Silva a declarar y luego fue puesto en libertad. Aquí hay dos cuestiones que nos gustaría que usted mencionara o que analizara. La primera es de suponer que esto le ha puesto fin a la carrera política de Lula da Silva, quien quiere volver a ser candidato por un lado, y por otro lado, ¿qué puede pasar con Dilma Rousseff? Porque parece que cada vez se estrecha el cerco de la presidenta, quien fue a su vez presidenta del Consejo Directivo de la Junta Directiva de Petrobras durante varios años. Creo que la carrera política del expresidente Lula ya está encerrada, ya estaba encerrada antes de esto. Dijo que él afirma que será candidato si su partido quiere, porque es una manera de mantenerse políticamente en juego. Pero el apoyo a su persona, a su partido, han caído mucho en consecuencia de este escándalo. El presidente, la razón de esta tomada declaración del presidente fue que las autoridades detectaron, había un esfuerzo por parte de Lula público de evitar este momento. Incluso lo hizo por escrito, y dije que ahí estaba, que él no tiene la opción bajo la ley brasileña de no prestar las declaraciones, ¿no? Está llamado, entonces por esto hubo una convocación. Hay también varias iniciativas sobre acceso a cuentas bancarias de gentes muy próximas de Lula, de sus hijos, etc. Había una sospecha, esto se ha dado en la prensa brasileña, de que podrían intentar montar una especie de barrera humana para dificultar el acceso de la policía a Lula, que es un hombre bastante popular en Brasil. Creo que esto es la motivación de esta intervención hoy por la mañana. Fue a la Policía Federal en uno de los aeropuertos de São Paulo durante 4 horas, ha hecho ahí las declaraciones que tenía que hacer, que quiere hacer. Esto sigue, hay no 2 personas, 2 testigos, pero hay 41 testigos de gente involucrada en esto que ya hicieron acuerdos de delación premiada con la justicia en Brasil. El caso de la presidenta es un poco diferente, porque ahí en la más reciente de las delaciones premiadas, un ex senador de la República, senador de la República, ex líder de Dilma en el Senado, hace acusaciones muy serias en contra de la presidenta, involucrando a la presidenta en lo que sería, digamos, obstrucción de justicia. Esto debe, digamos, dar energía a un proceso de impeachment que ya existe en el Congreso de Brasil y que debe ser apoyado también, debe ganar también con manifestaciones públicas que están convocadas para el día 13 próximo. Entonces esto, digamos, las opciones ahí para la presidenta, para el Partido de los Trabajadores se estrechan y las investigaciones siguen ahora en más una fase, creo que con amplio apoyo de la población, de la opinión pública, pero ahí todavía es temprano para prever algo, ¿no? Ahora,
es curiosa la reacción de los mercados, es que es bastante positiva porque están ansiosos por una resolución de la cuestión, primero de las investigaciones, después de la crisis política que es paralizada por las investigaciones, sí. Y ahí sí de la economía, pero ahí tenemos ahí un gran recorrido ahí por la frente. Me llama la atención que no es solamente un golpe, obviamente para Lula, para la presidenta Dilma, el Partido de Trabajadores, pero también para la izquierda en América Latina, y quien ha tenido en Lula da Silva como una especie de héroe de las masas y que de verdad durante su presidencia sacó a millones de brasileños de la pobreza. Y la otra cosa que me llama la atención es realmente el alcance de la justicia brasileña, porque se ha metido hasta con McDonald's recientemente y es quizás una rama judicial que pudiera prestarse a otros países de América Latina. Un comentario. Lula tuvo un papel importante, el primer hombre del pueblo, de uno de los países, la sociedad más injusta del planeta. Ahora, Brasil saca gente de la pobreza hace 50 años. Esto es un proceso que ha empezado antes de Lula. Tiene mucho a ver en Brasil con democracia, en la cual Lula tuvo un papel muy importante. Por esto es tan triste esto que pasa, porque Lula es un personaje central de la redemocratización en Brasil. Y ahí vamos a tener que pasar por esta agonía, ¿no? Pero que las instituciones brasileñas se están mostrando resistentes el suficiente para que se investigue los mal hechos, que se afirmen el primado de la ley, y vamos ahí, si el Congreso, si incluso la oposición, porque la oposición en Brasil también tiene que demostrar si tiene algún proyecto, si tiene algunas ideas para Brasil. La gente en Brasil está muy insatisfecha en general con el liderazgo político, pero el caso este es importante porque, digamos, involucra un personaje histórico de Brasil que fue durante muchos años muy positivo para Brasil y que tiene ahora la oportunidad de aclarar acusaciones que son sustantivas, que son concretas, que involucran básicamente su enriquecimiento, ventajas personales, no son cosas políticas, ventajas personales, con una finca cerca de São Paulo, una casa en la playa cerca de São Paulo, y cosas que tienen que ser aclaradas porque dicen los promotores, los agentes de la ley, que esto, al origen de la plata, es el escándalo de Petrobras. Paula Lugones. Bueno, creo que se está dando una especie de manipulite en Brasil y en muchos otros países también de la región, ¿no? El juez federal Sergio Moro, en un escrito hace un tiempo, alababa este proceso llevado a cabo en Italia al principio de los 90 por el juez Di Pietro, y reivindica mucho la figura del delator, ¿no? Que lo toma también desde ahí, que bueno, recién Paulo comentaba que probablemente un actor fundamental en esto y en la detención de Lula haya sido el líder del Senado, que estuvo hablando y evidentemente involucró demás. Pero bueno, este tema es una cosa, como bien decía Muni recién, que no está ocurriendo solo en Brasil, sino que también en la Argentina ya se empiezan a apuntar causas y se empiezan a reactivar las causas de corrupción del ex gobierno kirchnerista, el discurso del Estado de la Unión similar al que de acá de Estados Unidos que hizo el presidente Macri el martes pasado, hizo una reseña de todos los casos de corrupción que ha habido en el anterior gobierno, y la justicia se está activando. La presidenta la expresidenta está involucrada, está sometida a la justicia en varias causas, incluso una que la señala también y la involucra dentro de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ¿no? El 18 de enero del año pasado. Y que recién ahora se dice que fue un asesinato. Un fiscal dijo que fue un asesinato. Hace un año no se sabía quién era, y hay una persona, ex agente de inteligencia, que vinculado al kirchnerismo en su momento, que acusa directamente a un grupo ligado al gobierno de Cristina Kirchner. Jaime Estiuso, exactamente, sí, que acusa a un grupo vinculado al kirchnerismo de ser el asesino, el que realmente cometió el crimen, y que beneficiaba no solo a Cristina Kirchner, sino a otros funcionarios de su gobierno, ¿no? Lula da Silva, Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, o sea, coincido con Muni, se había convertido en un santo secular de la izquierda vegetariana latinoamericana, ampliamente admirado, ¿verdad?, en Chile, en Perú, el mismo Capriles, él decía que él se veía como un político como Lula. En El Salvador, Mauricio Funes se presentaba como
como un futuro Lula, y él aprovechó esta situación para andar como presidente por toda América Latina, utilizando sus contactos con estas dos grandes constructoras, Odebrecht y OAS, y consiguiendo contratos jugosos para estas constructoras brasileñas. Yo recuerdo muy bien que fue a Costa Rica en el año 2011 o algo de todo, o 2011-2012, invitado por OAS, por la constructora OAS, para que diera una charla sobre desarrollo económico. Por supuesto que se reunió con la presidenta Chinchilla, en ese momento se reunió con las autoridades. 8 meses después, OAS gana una concesión muy polémica en Costa Rica, que luego tuvo que ser rescindida a un costo enorme para el contribuyente costarricense. Así que este tipo de negocios en los que andaba Lula eran muy conocidos, y en buena hora las instituciones de Brasil, en buena hora, yo veo esto como en lugar de una crisis institucional, más bien veo un fortalecimiento institucional en Brasil, veo el vaso mitad lleno en lugar de mitad vacío, porque en buena hora que Brasil está haciendo esto, en buena hora que están yendo incluso por pesos pesados como Lula en Brasil. Y bueno, hasta el momento eso es impensado, por ejemplo, en Argentina. Ojalá que en verdad Argentina siguiera los pasos, ojalá viéramos procesos similares detrás de la figura de Cristina Fernández, que sabemos que probablemente la corrupción en la que pudo haber incurrido Lula palidece comparado con lo que ha hecho Cristina Fernández en Argentina. Pablo, ¿y quién va a quedar en pie en la clase política brasileña? Porque incluso hace poco, aunque tiene que ver con un asunto distinto, la BBC esta misma semana mencionaba el caso de Fernando Henrique Cardoso, expresidente brasileño, muy prestigioso hasta ahora, donde se le destapaba algunas transferencias bancarias que hizo para un hijo ilegítimo que tenía en Europa. Yo no sé si eso tendrá implicaciones en la imagen de Cardoso en el Brasil, pero ¿quién va a quedar en pie en el Brasil? Cardoso es básicamente una figura del pasado brasileño. En este caso yo creo que no tiene ninguna importancia, ninguna consecuencia. No es su hijo biológico, pero cuida a este niño, y es algo que creo que ha sido usado para crear una maniobra un poco diversionista en esto. Cardoso no es un actor político más, y es un elders, como se dice, es un statesman. Pero, un estadista. Un estadista, pero eso creo que no tiene ninguna importancia. La cuestión aquí es una cuestión de acusación, investigación criminal. Esto no es, digamos, un juicio político, una persecución. No puede ser, porque hay gentes de varios partidos acusadas en esta misma investigación. Entonces, ¿cuáles son las figuras que entran, que salen? Hay algunas que están prestigiadas, siguen. Marina Silva, por ejemplo, que es una que fue candidata presidencial, ya fue ministra de Lula, fue fundador de los partidos trabajadores. Hay otros, ¿no? Hay jóvenes. Hay, por ejemplo, un fiscal, ex fiscal federal, que hoy es gobernador del estado de Mato Grosso, un estado importante en Brasil, y hay una expectativa que justo de esta nueva generación de fiscales, de promotores, de profesionales, salgan gentes que entren en la política. Esto no es una crisis solamente de Brasil. La falta de motivación para entrar en la política es una crisis de Estados Unidos, de varias democracias. Entonces, que este episodio sea un episodio de lecciones para que el país crezca, como que se pueda desarrollar políticamente. Creo que es lo que está ocurriendo. Ahora hay que pasar por la crisis, ¿no? Hay que vivir la crisis y tirar las buenas lecciones de la crisis, las buenas lecciones de la crisis, y vamos ahí a elecciones municipales en la cual el PT y otros partidos van a ver las consecuencias, y después vamos a las presidenciales. No hay ninguna hipótesis de hacernos esto de una forma que no sea institucional en democracia.